¿Cómo iniciarse en el cultivo de orquídeas? Solo en el Valle del Cauca hay más de 5.000 especies de estas plantas, las más evolucionadas del planeta. Y hoy queremos arrancar este informativo con la primera de dos partes de un especial sobre estas maravillas, realizado entre Cali Orquídeas y la CBC. Cali Orquídeas, virtud de la naturaleza en un valle de colores. Muchas personas en sus hogares han tenido una orquídea como flor decorativa. En ocasiones ni siquiera saben en realidad si es o no una orquídea, pues lo llamativo de estas plantas son sus colores y formas. Pues bien, es importante saber que en el mundo existen aproximadamente 35.000 variedades de esta planta y en Colombia se pueden encontrar más de 5.000. De esta cifra, más de 1.500 son especies exclusivas del país, como la Cattleya quadricolor, cuyo origen está en el Valle del Cauca. Las orquídeas son un patrimonio nacional y mundial de una riqueza impresionante. Son las plantas más evolucionadas que hay en el mundo. Han llegado a un punto de evolución en que cada orquídea tiene un insecto que las poliniza o un animal. Entonces es unas plantas con una especificidad muy grande, con una formación anatómica espectacular que las hace muy diferentes a todas las otras plantas. Y que en Colombia tenemos uno de los países con más riquezas, si no tal vez nosotros decimos el más rico en diversidad de orquídeas. Pues comenzando por mí, yo estoy sentada aquí hablando de orquídeas gracias a mi abuelo, que fue un alemán que llegó aquí en 1920 y comenzó a ver orquídeas y se fascinó por ellas, comenzó a coleccionarlas y yo desde chiquita, desde muy jovencita, desde niña, comencé a verlas y comencé esa pasión que en un principio fue un hobby y hoy en día pues es mi profesión y mi modus vivendi. A principios del siglo pasado empezaron la gente que cultivaba orquídeas, o sea, las orquídeas tuvieron un furor muy grande en los finales del siglo XIX, pero nadie sabía cómo propagarlas de semilla, porque las semillas son muy pequeñitas y son muy poco viables en la naturaleza. Necesitan laboratorio. Cuando ya empezaron a desarrollarse tecnologías, la gente que cultivaba orquídeas se empezó a tratar de introducir características que no se tenían en una especie que era muy fácil de cultivar. Por ejemplo, las Cattleyas normales son rosadas, pero por ahí había una Cattleya amarilla que era terriblemente difícil. Y por qué no, en el Brasil había unas Cattleyas rojas así de grandes, pequeñitas. Entonces la gente empezó con la curiosidad de introducir características en una especie que no se tenían, como el color, como el tamaño, la duración de la flor, la cantidad de flores. Las orquídeas son plantas epífitas, no parásitas. Es decir, que crecen sobre los árboles sin dañarlos y estos a su vez las protegen del fuerte sol. Si no se tienen árboles, se puede cultivar en un balcón, al borde de un patio o frente a una ventana, siempre y cuando éstas estén protegidas del sol de mediodía. Es posible tenerlas en una ventana y dándoles ciertos cuidados. Muy importante es que las orquídeas son diferentes a las demás plantas. Ellas crecen sobre los árboles, ellas son epífitas, no parásitas, no dañan el árbol. Crecen sobre el árbol y eso hace que sean un poco diferentes. No se deben cultivar en tierra porque ellas necesitan tener sus raíces al aire. Por eso tenemos que cultivarlas en unos materiales especiales que son cortezas y pedacitos de carbón
para que esas raíces puedan tener el aire que tienen en la naturaleza y puedan crecer bien. Esa es la gran diferencia con las demás plantas. No las siembren en tierra, eso es una sentencia de muerte. Nosotros nos quedamos en que la orquídea, la flor nacional era la orquídea, pero nunca nos dijeron que era una de 5.000 especies de orquídeas que hay en el país. Es más, la mayor parte de la gente en Colombia no sabe que las orquídeas son tantas. Y la mayor parte de las orquídeas pasan desapercibidas para una persona del común. Quien no está metido dentro del gremio y en eso no tiene ni idea de qué es una orquídea, y la mayor parte de ellas pasan desapercibidas. Este pasto que usted ve aquí, si usted no lo ve con flores, eso no es una orquídea. Y cuando está florecido es una catleya, la flor es igualita a la de una catleya, nuestra flor nacional. Las orquídeas tienen como patrón de familia, que son plantas que tienen el polen, es una masa sólida. Las orquídeas no se polinizan con el viento ni al azar, las polinizan insectos, y es muy probable que sea un insecto, solamente una especie, el que poliniza a una especie de orquídeas. Lo otro que tienen como norma general es su disposición de las raíces. O sea, las raíces de las orquídeas son muy típicas de ellas y no aparecen en ninguna otra familia botánica. Y pues tienen la forma de las flores, quizá que es lo más característico, en que se encuentran dos pétalos iguales, los sépalos que hacen la parte de lo que se llamaba en una flor corriente el cáliz, y un pétalo diferenciado que se llama labelo, que sirve como pista de aterrizaje para los insectos que polinizan las orquídeas. Esa quizá es la forma, la norma general. Algunos labelos simulan una hembra de un insecto. Entonces el macho va allá a copular con la hembra y lo que se lleva es el polen de una flor, porque las orquídeas en general lo que hacen es engañar. Casi ninguna tiene algo real para darle a un insecto, casi todas semejan otras cosas. Algunas entregan unas sustancias que utilizan las abejas para crear feromonas, y otras asemejan sencillamente en su colorido, en la forma flores que producen néctar, pero casi ninguna realmente entrega lo que parece entregar. Esta es la Peristeria elata, se llama también Espíritu Santo, y los panameños la eligieron como su flor nacional, así como nuestra flor nacional es la Catleya triana, y la flor nacional del Ecuador es la Catleya máxima, y de Venezuela la Catleya mossi. Casi todos nuestros países tienen como flor nacional una orquídea. Y cuando la ven, la paloma está ahí, se diferencia claramente.